Bueno, Salustiano Torre, buen día. Antes de nada quiero darte la enhorabuena por el galardón y preguntarte qué significa para ti y para el proyecto Life My Building is Green el haber recibido este premio. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y por el suplemento y por el reconocimiento. Y valga la redundancia, para nosotros es un reconocimiento de un trabajo bien hecho, bien diseñado, desde el primer momento en el que nos surgió la idea de lanzar la actividad de adaptación de cambio climático a una tipología de edificios, ¿vale? Ujú, Entonces, dentro de todas las políticas europeas que está lanzando la Comisión, veíamos que era, era una necesidad el intervenir en esta tipología de edificios por la parte que requieren los mismos y por las características constructivas que tienen los mismos. Muchos de estos edificios, Raquel, pues ya son mayores de edad. ujú. En algunos casos, muchos de ellos deberían estar casados y deberían tener familia. Entonces, todo esto provoca que no ha habido una intervención en rehabilitación por parte de administraciones que tengan competencia, y digo todas, no digo una u otra, sino todas, que tengan competencia en estos edificios. Esto provoca que, causado por la parte del impacto de olas de calor, provoca situaciones complicadas y que se están viviendo y que las están viviendo tanto los profesionales de la educación como los propios alumnos de los colegios. Entonces, me preguntabas que qué supone el premio, pues supone que el premio reconoce que la idea del proyecto es buena y que la idea del proyecto se ha convertido en una realidad y que se puede utilizar a la hora de... Nosotros hemos elegido 3 edificios piloto para evaluar y testar estas soluciones basadas en naturaleza. Si las mismas funcionan, que en laboratorio están funcionando, se pueden replicar y se pueden extender a la gran mayoría de colegios de España y de Portugal, o pueden ser en el arco mediterráneo, que son los que ahora mismo están sufriendo y sufrirán en mayor medida los impactos del cambio climático. Ujú. Y como bien dices, el proyecto surge al final de una necesidad, ¿no? Pero ¿cómo se forjó? ¿Con qué complicaciones os encontrasteis al principio? O bueno, a lo mejor fue todo paulatinamente bien. Coméntame un poco cómo nace el proyecto. El proyecto nace por la idea que tiene, por ejemplo, en el centro de investigación en el cual yo trabajo dentro y la parte de la agencia estatal, que es es la que le dan el proyecto, que es la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigación Científica. Entonces intervenimos 2 centros de investigación. Entonces la parte natural, que tiene la competencia dentro del proyecto el Real Jardín Botánico. El Jardín Botánico, como centro de investigación, hace básicamente 3 cosas, que es investigación sistemática, en sistemática de plantas, hace la parte de adaptación de cambio climático, hace la parte de educación, formación, etcétera, etcétera, y hace una parte importante de identificación de nuevas especies de hongos fúngicos. Entonces, yo quería llevar a cabo la importancia que tenía los sistemas de vegetación al aplicarlos en los sistemas constructivos. Y para ello me ayudó el otro centro de investigación, que es el centro de investigación del Instituto de Investigación de Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. En eso hay 2 departamentos, que son el de calidad del aire y el de calidad y el de los sistemas constructivos, que están ahora mismo participando en el proyecto. Esa conjunción permitió diseñar prototipos de soluciones basadas en naturaleza, pero siempre desde el punto de vista de articular soluciones constructivas, es decir, no todo vale. Ujú, Vale lo que vale y vamos a determinar no sistemas de construcción activos, sino sistemas de construcción pasivos que en función
de las características bioclimáticas que tenga el edificio nos proporcione reducciones, nos proporcione sombreamientos y nos proporcione minoración y disminución a la hora de sistemas de refrigeración artificial, que por eso hay que compararlos. Además de todo esto, necesitábamos intervenir en 3 edificios piloto. Por eso están 3 administraciones que ahora mismo están avalando el proyecto. Esas 3 administraciones están distribuidas en Portugal y en España. En Portugal, que es la Cámara Municipal de Oporto, en el que tiene competencia directa en todos los sistemas, en todos los edificios de educación de la ciudad de Oporto. Está la Cámara Intermunicipal de Alentejo Central, que tiene la misma competencia en toda la tipología de edificios de construcción, y luego la Diputación de Badajoz, que lo que hace es vertebrar y transferir los conocimientos del proyecto a los distintos municipios de la provincia de Badajoz para que empiecen a aplicar estos sistemas, dado la estrategia de cambio climático que tienen diseñada. Para validar que esto funciona, Raquel, necesitamos la intervención de un centro tecnológico ubicado en Valladolid, que es Cartif, en el que se posiciona y se diseña una serie de indicadores que vamos a monitorizar. Y por ponerte un dato, Raquel, los colegios ahora mismo tienen sensores que están midiendo tanto en el interior como en el exterior. Ujú. En el interior están alcanzando, hasta hace una semana, te puedo enseñar gráficos, pero hasta hace una semana están alcanzando temperaturas en torno a 30-31 grados en el interior del edificio, interior de las aulas. Además, tienen porcentajes de humedad muy pequeños, en torno al 25-30%. Además, están con concentraciones de partes por millón de CO2 por encima de 900 y 1000 y 1200 en algunos casos. La normativa te dice que para empezar a diseñar sistemas, para empezar a ventilar, no diseñar sistemas, para empezar a ventilar tienes que estar pensando en 500, 600, 700 partes por millón. El ejemplo claro es, en cuestión de, esto lo tenemos medido y lo tenemos visto, en un aula en el que hay entre 20 y 25 alumnos, una ratio media de cualquier colegio en España, antes de pandemia, ¿vale? Ahora por tema de pandemia y protocolos, pero antes de pandemia, se tardaba entre 7 y 10 minutos si todas las puertas y todas las ventanas estaban cerradas, como venían saliendo, cuando venían ejecutando, se trataba en cuestión de 7 a 10 minutos en tener concentraciones por encima de 2000 partes por millón de CO2, más las concentraciones de formaldehído que los niños están respirando, pero que no se están teniendo en cuenta por parte del colegio. Concentraciones de formaldehído vienen directamente proporcionadas por las pinturas o mesas o utilización de pizarras o utilización de plásticos, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiere decir? Que lo que provoca los sistemas de ventilación ahora mismo con la pandemia, y lo intento relacionar, sale a la luz los sistemas que se están utilizando ahora mismo en los centros de educación, Raquel. ¿Con esto qué quiere decir? Que estos colegios no tienen sistemas de ventilación mecánica, no tienen filtros EPA. El único sistema de ventilación que tiene es si los docentes, de manera directa o de manera voluntaria, promovido por los directores del colegio, abren o cierran las ventanas. No hay otro sistema de ventilación. La pregunta es, Raquel, no hay ningún sistema ahora mismo de oficinas en el que el empleador permita que los trabajadores de su oficina tengan durante toda su jornada laboral temperaturas por encima de 30-31 grados. La controversia viene en el que ese empleado que está en esa oficina que le está pidiendo al empleador que utilice sistemas de refrigeración porque no puede aguantar trabajando en esa situación,
sus niños los está llevando a un colegio en el que están pasando esa situación. Claro, la verdad es que ejemplificándolo así se ve muy, muy claro, ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Raquel, tratamos de articular soluciones, prototipos de soluciones naturales ujú, que permitan disminuir entre 4 y 5 grados la temperatura en el interior de las aulas. ujú, Muchas veces, y esto nos pasa a todos, la sensación de calor es diferente en el momento en el que estás y en el momento donde estás. Puedes tener una temperatura en el interior de un centro de 30 grados, pero no tener la sensación de tener un calor muy grande y estar incómodo. Esto es lo que tratamos de mejorar. ujú. Aparte de bajar esas cantidades de grados, aumentar la parte de confortabilidad en el interior de las aulas. Esta tipología de centros, para que te hagas una idea, Raquel, tú abres la puerta y te da la sensación de malestar en cuanto a la parte de olor, ¿vale? A la parte de tener una concentración alta. Esto provoca que si tú no haces estos sistemas de ventilación, el día de mañana, pues los niños te pueden venir, hoy me duele la cabeza, hoy me siento mal, han existido desvanecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos tenido reuniones en épocas de abril, mayo, septiembre, octubre, en los que nos ha sido difícil tener la reunión en esas aulas junto con los profesores, etcétera, etcétera. ¿Y Entonces, cómo funcionan estas soluciones naturales que aportáis? ¿Cuál es la metodología, no? en la descripción de las mismas Y la descripción de las soluciones que presentáis. son, te voy a poner en varios, en las intervenciones donde intervenimos en el edificio, porque son muchas, ¿vale? Igual para cada tipología, pues hacemos varias. Entonces, Ujú, en intervenciones de cubierta, en edificios, vamos a hacer prototipos en cubiertas que sean extensivas, sean semiextensivas, sean muy biodiversas, que requieren un porcentaje de sustrato alto. Dentro del sustrato incorporamos que tengan un microbioma que favorezca el crecimiento en los primeros estadios de plantación. Importante en esto, y esto hay que tenerlo en cuenta en todos los prototipos. Y fue un dato curioso que nos facilitó varios colegios en Portugal. El Estado portugués a todos los colegios los subvenciona en función del número de alumnos para los gastos generales entre 9.000 y 10.000 euros anuales. Ese gasto para el colegio lo gastan en los 3 meses de invierno para pagar la calefacción. ¿Esto qué quiere decir, Raquel? Que las soluciones que nosotros estemos diseñando tienen que permitir tener un mantenimiento mínimo. Porque si el mantenimiento es muy grande, estoy invirtiendo un dinero en el cual no me va a servir. Porque esto es sencillo, el director del colegio no va a mantener y va a poder pagar el riego o sistemas de riego que tengan que realizar en estos sistemas naturales. claro. Por lo tanto, hay que diseñar este tipo de cubiertas en el sentido de que sean resistentes. Y para que sean resistentes interviene el botánico. ¿Por qué interviene el botánico? En el principal factor que es la elección de especies, ¿vale? Que es, no todas las especies valen, no todas las especies que hay en todos los sistemas de cubiertas vegetales que se están implantando son válidas, ¿vale? Hay que seleccionar aquellas en las cuales la especie esté adaptada al medio donde se va a ubicar esta solución natural, este Claro. prototipo. Y por ello, nosotros vamos a validar que esa elección de especies, según la hemos diseñado, es correcta. En sistemas verticales, en fachadas, vamos a hacer varios tipos, en el que vamos a construir jardinería vertical. En sistemas de sombreamientos vamos a articular en el cual nosotros
Raquel, puedes tener toldos en tu casa, ¿vale? Que te permitan no entrar la sombra, pero en vez de tener esos toldos, en vez de tener tela, van a tener vegetación. Se llaman toldos vegetados. Ujú. Vamos a articular sombreamientos en la parte del área de juegos. Eso lo hemos hecho junto con los alumnos. Cada alumno del colegio, cada grupo de alumnos, han diseñado cómo quieren su zona de juegos hecho con soluciones naturales propuestas por nosotros, que ellos las diseñen, que las dibujen y participen. Esto requiere un poco de educación, pero es muy, muy gratificante ver a niños de 5 o 6 años diseñando soluciones naturales para disminuir la temperatura que pasan y que ellos soportan en su zona de juegos. Ujú. Vamos a crear lo que son los sistemas de ventilación natural, en el cual sistemas de ventanas que se van a automatizar en apertura y cierre en función de la temperatura exterior, temperatura interior, velocidad de viento exterior y corrientes de aire que se hagan con la apertura de otras de puertas o otras ventanas, en la que la parte de humedad es importante. Para darte un dato, relacionando con un sistema de pandemia, la humedad a la hora de prevenir rápidamente el contagio por coronavirus es importante. ¿Por qué es importante? Porque ya hay artículos que se están publicando que en ambientes secos, en ambientes que tengan 20 o un 30% de humedad, la transmisión por aerosoles es mucho mayor. Entonces, una medida poco costosa y que permite aumentar bastante la parte de humedad en un área, en un recinto, son el hecho de realizar jardines verticales interiores o distribuir plantas que, además de absorber formaldehídos o COPs, te permitan aumentar esa humedad. Eso es lo que queremos trabajar con ellos también. Sí, Perdona que te corte, pero veo que la idea está bastante desarrollada. Por ahora los programas que tenéis son programas piloto, ¿verdad? Los sí, edificios sí. que tenéis, pero veo que la idea lo tiene todo para funcionar y para convertirse ya en una solución. Sí, 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 claro, porque o sea, todas estas soluciones, nosotros las hemos hecho en laboratorio en Cardiff, tienen hecho un laboratorio de soluciones basadas en naturaleza. Incluso Cardiff, este socio de Valladolid, ahora mismo es el único centro español que está coordinando un proyecto de soluciones basadas en naturaleza en vez de en edificio, en ciudad. Ajá, claro. Entonces, en ciudad han cogido 3 ciudades piloto, el proyecto se llama Urban Green Up y intervienen en Valladolid, intervienen en Liverpool y en Izmir, una ciudad turca. Ujú. A partir de ahí han hecho un lab en el cual intervienen todo este tipo de soluciones naturales en las cuales nosotros también participamos y actuamos como centro de investigación. Por eso primero nosotros sabemos que funcionan y luego las llevamos al Claro. exterior. Es como hemos diseñado a partir de este proyecto LIFE un diseño de pavimento drenante que permite la recogida de agua y esa misma recogida de agua está alimentando una pieza central de vegetación que tiene el pavimento. Al final tú ves una manta verde, no vas a ver infraestructura gris. Claro. Y en este sentido de los proyectos y para darse a conocer, quiero preguntarte ya para finalizar también por el evento, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido? Es verdad que esta vez lo tuvimos que hacer de manera telemática por motivos forzados por la situación actual, pero al final es un evento que pone en común a distintos profesionales de distintos sectores que destacan en su especialidad a nivel nacional y sirve un poco también para dar a conocer este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues nunca lo había vivido, Raquel, y sí que me pareció que el evento proporciona una identificación
de los grandes sectores de la economía de España. Tocáis todos los sectores. Entonces, eso para estos proyectos es vital. ¿Por qué? Porque sectores que tú crees que no son relevantes o que crees que no van a tener un contacto directo contigo, al final sí, porque el hecho de que este tipo de soluciones naturales que nosotros diseñamos y proponemos es tan transversal que ¿por qué no un edificio de oficinas no puede tener sistemas de jardinería o cubierta horizontal implantados en sus edificios o en sus locales? ¿Por qué una parte de restauración o por qué no validar el que un restaurante sea conocido porque su fachada tenga un jardín vertical espectacular y a la parte decirle al comensal, mira, la parte que ustedes la parte en la que están ubicados tiene estas condiciones ambientales que están provocadas y proporcionadas por el sistema de jardinería vertical. Ujú. Es darle una visión distinta. Entonces, por eso, para mí es grato que este evento eh, intente proporcionar al proyecto esta replicación de agentes que en su momento nosotros no los teníamos en la cabeza que podíamos detectar como stakeholders, pero que el día de mañana pueden ser posibles candidatos para implementar este tipo de soluciones y vemos que pueden ser clientes potenciales o convertirse en clientes reales. Raquel, te he puesto este ejemplo Sí, sí. como te puedo poner otro en sistemas de centros sociales, el hecho de que tú vincules cómo la vegetación puede proporcionar ambientes confortables en sistemas residenciales o centros sociales. Sí, al final es lo que dices. ¿Por qué no, sabes, que con cualquier empresa, cualquier compañía no pueda implantar esto en sus edificios? Pues precisamente para eso también es para lo que organizamos este tipo de eventos, ¿no? Para poner en común a distintos proyectos, distintas ideas que a lo mejor pueden hacer una conjunción y trabajar juntos. Claro, al final nosotros, Raquel, todavía no está, ¿vale? Pero o sea, todavía no está implementado lo que te voy a contar, pero creemos que se va a implementar a nivel de países europeos o esto está ya funcionando en Estados Unidos en la parte de Chile. Vamos a ver, hay la parte de CO2 que tú utilizas cuando coges tu coche, cuando tú utilizas un autobús, un taxi, etcétera, etcétera, no hay un impuesto de fiscalidad al CO2 que tú estás provocando como ciudadano. Ujú. Igual que si lo hay un impuesto por tu consumo de luz, por tu consumo de residuos, de basura, etcétera, etcétera. Tú pagas un impuesto que, dependiendo de la ciudad donde vivas, te costará más o menos. Este impuesto de CO2 no está y creemos que el día de mañana va a existir y que el Estado, cualquier Estado, va a proporcionar en función de su negociación de consumo de CO2, de emisión de CO2, tendrá que pagar. ¿Con esto qué consigues? Que si, te pongo un ejemplo, que si una oficina, o la oficina, por ejemplo, de suplemento, todos los trabajadores de la oficina eh, a nivel de oficina certifican que la oficina emite X toneladas de CO2, esa propia y va a pagar un impuesto por esas toneladas de CO2 que está emitiendo al año. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el suplemento tiene un gasto a mayores que no contaba con él. Ujú. Si eso lo emitiera con créditos de carbono, es decir, cómo el suplemento puede disminuir ese impuesto fiscal. Bueno, pues con el mantenimiento de créditos de carbono. Los créditos de carbono al final van articulados con la implementación o bien de soluciones naturales o bien de infraestructura verde. Lo que le estamos diciendo a todas las oficinas o por ejemplo, poniendo el ejemplo del suplemento, es inviertan ustedes en infraestructura verde o en soluciones basadas en naturaleza que va a proporcionar dos cosas.
va a disminuir este impuesto de CO2, por lo tanto va a venir reflejado. Por lo tanto, usted está proporcionando y diciendo al Estado que sus oficinas son sumideros de CO2, cumpliendo con las políticas europeas. Y segundo, usted está mejorando la confortabilidad ambiental de los empleados en los cuales está trabajando. Por claro. eso es una manera de verlo, Raquel, diferente y a futuro. Habrá gente pues, que no lo vea o que no lo tenga en cuenta o que diga, bueno, lo que me cuenta Salus es algo para mí como irreal, pero creemos que va, Más de lo que pensamos, seguramente. creemos que va a existir y por las normativas que estamos viendo por parte de la Comisión, tiene de forma directa, o sea, la Comisión no va a invertir ahora mismo 1.000 millones de euros en el Pacto Verde, en el Green Deal, porque sí. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Ya dice mucho. Pues, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que nos has explicado el proyecto muy bien. Creo que queda una idea general muy clara. Y nada, de nuevo darte la enhorabuena por el galardón. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti, al suplemento y gracias a todas las personas que permitieron, como bien dije en el día de presentación, pues organizar la gala en las condiciones en las que lo organizasteis. Y bueno, pues felicidades a todos. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego.